de las que se encarga la capa física del modelo OSI o la capa física que también está dentro de la capa de acceso a la red del modelo TCP/IP. A la final es exactamente lo mismo. La única diferencia, como ya revisamos ayer, era que en el modelo TCP/IP, capa que junta funciones de varias capas en el modelo OSI. La capa de aplicación unía las funciones de la capa de aplicación, sesión y presentación del modelo OSI. Y la capa de acceso a la red del modelo TCP/IP unía funciones de la capa de enlace de datos de la capa física. Pero a la final sigue habiendo estos conceptos de la capa física, ¿no? Y bueno, ayer revisamos un poco las principales funciones. Y una de las principales funciones eran los servicios físicos que normalmente se dan a nivel de tanto las redes LAN como las redes WAN. Entonces, ayer empezamos a revisar un poco sobre los medios de comunicación. Entonces, en las redes WAN también el modelo OSI brindaba o brinda las características que se deben utilizar a nivel de red WAN, ¿no? A nivel físico o a nivel de la capa física de la red WAN. ¿Ya? Entonces vamos a ir analizando. Como les decía ayer a los compañeros, este es el tema que se añadió, porque obviamente es importante. En ninguna de las asignaturas se topaba esto, así es que en el rediseño de contenidos que se hizo, se recomendó que se revise en, este, en esta asignatura. ¿Ya? Entonces vamos a revisar, no vamos a profundizar tanto, pero la idea es que se entienda que también hay servicios WAN para las redes, servicios físicos, o la capa física provee de servicios para las redes WAN, ¿ya? Entonces, en las redes WAN, como les decía, cuando yo quiero interconectar, cuando la idea es interconectar una empresa a una red, ¿sí? A través a un servicio a un servicio de, o a un proveedor, veamos, les había hecho más o menos ayer. Entonces, digamos que esta es la Politécnica Chimborazo, ya. Y por acá estaba Telconet. Telconet, CNT, los proveedores que ustedes quieran, ¿no? Eso no es lo importante. A la final, exactamente lo mismo. Entonces, aquí estaba la red. Y cómo se, perdón, cómo se interconectan es a través de los dispositivos, ya. Entonces, esto es la red LAN. Y esto obviamente es el punto de entrada a la red WAN, ¿ya? Entonces, dentro de la red WAN estaba definido este tipo de servicios que, como les había comentado ayer, se denomina la última milla, ¿sí? La última milla, ¿ya? Entonces, dentro de las conexiones de última milla y dentro de las conexiones WAN, o existen estos servicios llamados las líneas alquiladas, sería la traducción, ¿no? Entonces, una línea alquilada no es nada más que un circuito de conexión hacia la red externa de alto rendimiento, ¿ya? Entonces, al principio, el tema de la última milla, o el concepto apareció en los años 60, 70, donde lo único que se transportaba a través de las redes WAN era la voz. Entonces, luego las empresas que tenían toda esta infraestructura empezaron a darse cuenta que ya no era solamente importante transportar la voz, sino también ya los datos que comenzaron a generarse. Hoy en día, imagínense, como ya ustedes saben, ya las empresas proveedoras de servicio, ya lo que hacen básicamente es transportar datos, ¿no? Inclusive la voz, como les había dicho en las primeras clases, inclusive los servicios de voz, la mayoría de los servicios de voz que nosotros utilizamos lo hacemos a través de las redes de conmutación de paquetes, a través del Internet, utilizando las aplicaciones que ya conocemos. Entonces, esa ha sido la evolución. Inicialmente estos servicios de líneas alquiladas o de Clear Channel, que también como se lo conocía, transportaban voz, pero ahora obviamente en el 90%, por ponerle un número, en el 90% la infraestructura se utiliza para transportar los datos fuera de la red local o fuera del ámbito de la red corporativa, ¿ya? Son conexiones punto a punto, ¿sí? Entonces ahí hay un equipo de conectividad que se encuentra en el cliente y hay un equipo de conectividad que se encuentra en la entrada del proveedor, ¿sí? Entonces, algunas características, bueno, como ya estamos comentando, son circuitos punto a punto. Y lo más importante es que la tasa de transferencia se garantiza, ¿no? En un Clear Channel, la tasa de transferencia o en una línea alquilada,
la tasa de transferencia es, primero, es simétrica y segundo, es garantizada. O sea que si el usuario contrata un servicio de 10 megabits, él va a tener permanentemente sus 10 megabits durante todo el tiempo que haya realizado el contrato, ¿ya? Además que, como les digo, también es simétrico, o sea que hay 10 megabits en el flujo de subida, upstream, ¿sí? Y 10 megabits en el flujo de bajada, en el downstream. Entonces, siempre los medios de comunicación o los sistemas de comunicación manejan esos dos flujos de información. El flujo de subida, el upstream, es cuando las peticiones de los usuarios van hacia el proveedor, ¿ya? Y el flujo de bajada, obviamente, cuando la información se envía desde el proveedor hacia la red local del usuario, ¿ya? Entonces, ahí hablamos de esos dos flujos, ¿no? En el caso de los servicios que nosotros tenemos dentro de los hogares, los servicios por lo general no son simétricos, sino son asimétricos. De hecho, los servicios que brindan conexión a través de fibra óptica son servicios asimétricos, o sea, hay una tasa de transferencia para subir la información y una tasa de transferencia para descargar la información, ¿ya? En el ámbito corporativo o en el ámbito de estas líneas arrendadas o líneas alquiladas o clear channel, como lo quieran llamar, en estos servicios de última milla, cuando se trata ya de corporativos, por la cantidad de tráfico que deben soportar, generalmente casi siempre son enlaces simétricos. La misma tasa de transferencia para el flujo up como para el flujo down. Así funciona, ¿no? ¿Qué más? Es un servicio always on, o sea que siempre está disponible, 24/7, 365 días del año, dependiendo del contrato que se haga, ¿no? Y las velocidades, inicialmente, los años 68, 70, esta era la tasa de transferencia la tasa de transferencia mínima de los enlaces alquilados, ¿sí? 64 kilobits. Claro, hoy en día eso ya ni siquiera se nos ocurre pensar o entender cómo una conexión de última milla puede tener 64 kilobits. Pero hace 30 años atrás, 64 kilobits era una tasa alta, una tasa inicial alta para poder transmitir la información. Hoy en día ya las conexiones, dependiendo de la información o la cantidad de tráfico que yo tenga, manejan hasta algunos gigabits por segundo para la interconexión, ¿ya? Bueno, de manera similar, las empresas prestan este servicio a través de un contrato de un tiempo mínimo. En el país, normalmente esos tiempos es mínimo un año. O sea, cuando una empresa contrata una línea alquilada, la empresa tiene que acceder a este servicio al menos por un año, ¿ya? Y bueno, y también es ofrecido por las compañías, inicialmente por las compañías telefónicas, ¿no? Hoy en día esto, ya no hay compañías telefónicas como tal. Dentro del país, la única compañía telefónica es CNT. Y lo que ha pasado es que otras empresas han empezado a brindar el servicio de conectividad. Y dentro de la infraestructura de esas empresas también tenemos, o también hablamos de estas líneas alquiladas, ¿ya? Entonces ahí está Telconel y el resto de proveedores que hay en el país, ¿ya? Entonces, ahí está una gráfica de cómo es que funciona esto, lo que les había comentado. Tengo una red que se quiere conectar a la otra red en ciudades diferentes. Lo que se hace es, lógicamente, no se tiene un router, al otro lado un router y hay una línea de conectividad. Pero en el diagrama más detallado es el que está en la parte inferior. Aquí está la oficina 1, está un router. Obviamente que aquí estará la red LAN, ¿no? Aquí estará la red LAN. Igual acá al otro lado estará la red LAN. Entonces, esto normalmente se conectaba inicialmente a un módem, ¿ya? En los primeros años de esto había un dispositivo llamado CSU-DSU, ¿sí? que actuaba como un módem, ¿no? Después, ya con la evolución de la tecnología, este CSU-DSU se incorporaba dentro de la tarjeta del router. Entonces ya la tarjeta del router de los fabricantes venían con las funciones de CSU-DSU, que básicamente es un módem, ¿no? Para poder hacer la comunicación a largas distancias. Y luego se tenía una conexión de última milla hacia el equipo principal del proveedor. Y obviamente se iban generando los enlaces de comunicación dentro de la empresa con la infraestructura de la red como tal. ¿Ya? Ahora, hay
o inicialmente los servicios de conectividad hacia las redes WAN empezaron con una jerarquía o con un servicio digital llamado PDH, ¿ya? En los textos ustedes van a encontrar como jerarquía PDH, ¿ya? PDH significa jerarquía digital pleisócrona. Nosotros tenemos, bueno, actualmente hay comunicación digital síncrona o sincrónica o simétrica, si lo quieren llamar así, ¿sí? Y de sistemas de comunicaciones digitales asimétricos. ¿Ya? Entonces, este servicio de jerarquía digital pleisócrona apareció más o menos en los años 1988, 1989 en los Estados Unidos. Entonces era pleisócrona porque era casi simétrica, ¿sí? O sea, nunca llegó a ser simétrica como tal y ya vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, para esos años donde ya se comenzaban a generar grandes cantidades de información, sobre todo en el tema de transportar telefonía, entonces se necesitaba tener servicios digitales de mayor capacidad. ¿Ya? Entonces, como dice la presentación, PDH es un sistema de transmisión de telecomunicaciones que está en la capa física del modelo OSI, ¿no? Diseñado para transportar grandes volúmenes de datos a través de redes a gran distancia, fundamentalmente. De hecho, inició para poder transportar información entre los diferentes estados alejados que hay en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, como en la mayoría de los sistemas de comunicación o como en la mayoría de los estándares de los sistemas de comunicación, el mundo como tal no se puso de acuerdo en un solo estándar. Entonces se definieron dos estándares, dos estándares PDH, ¿no? El uno llamado el sistema E y el otro llamado el sistema T, que ya vamos a ver que son incompatibles porque manejan tasas de transferencia totalmente diferentes, o manejaban tasas de transferencia totalmente diferentes, ¿ya? Entonces, el sistema E es un sistema europeo, fue estandarizado por la I2T, por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Ahí está la norma que se definió para este sistema llamado el sistema E, G732, que fue aprobada en noviembre de 1998, ¿sí? Entonces, utiliza un mecanismo de comunicación llamado E1, o sea, lo mínimo que yo tengo dentro de la tecnología PDH para poder transportar información es un canal de comunicación llamado E1, ¿ya? Ese canal de comunicación o ese sistema de comunicación denominado E1 internamente contiene 30 canales y al final la suma de esos 30 canales me da una tasa de transferencia o me daba una tasa de transferencia de 2048 kilobits, 2 megabits a la final, ¿ya? Entonces, así funcionaba el sistema E1, ¿no? Esto era utilizado en Europa y en el resto del mundo. De hecho, aquí en el país se utilizó durante mucho tiempo. Hoy en día ya PDH nadie utiliza. ¿Ya? Vamos a ver que luego que lo que se utiliza es SDH, que es la evolución de la tecnología PDH. Pero actualmente en el país todavía se sigue utilizando SDH como servicio de conectividad WAN, pero el servicio SDH nació o fue una evolución de este servicio que estamos analizando. De hecho, en el mundo PDH prácticamente ha dejado de existir o ha dejado de ser utilizado, pero el sistema SDH sí se sigue utilizando. Y entonces, como les acabo de mencionar, SDH es una evolución del PDH. Entonces hay que entender un poquito cómo funcionaban estos servicios digitales, ¿ya? Entonces, les digo, no se pusieron de acuerdo y no hubo un solo estándar en Europa y en el resto del mundo. En Ecuador también se utilizaban los sistemas E y en Norteamérica y Japón se utilizaba el sistema T. ¿Sí? Ahí está, de manera similar, normado por la I2T, la numeración o la norma que se definió para el sistema T fue la G733, aprobada en noviembre de 1988. De hecho, el primer servicio que hubo de comunicación digital, como se pueden dar cuenta, fue en Estados Unidos. 9 años o 10 años después se normó, se estandarizó el mismo servicio, pero para Europa y el resto del mundo, ¿ya? Entonces, a diferencia del anterior, en el sistema T se define la señal T1, que es la señal mínima de transporte de información. Ahora, a diferencia del sistema E, en el sistema T no hay 30 canales, hay solamente 24 canales, y a la final esos 24 canales la cantidad de bytes y de bits que transportan ese sistema T1
me permiten tener una tasa de transferencia de 1544 kilobits o 1.544 megabits por segundo. ¿Ya? Imagínense en los años 80, hablar de 1.5 megabits o en los años o hablar de 2 megabits eran realmente tasas bastante altas, ¿no? Entonces, analicemos así rapidito cómo funcionaban cada uno de los servicios, tanto el servicio T como el servicio E. Entonces, ya dijimos que el servicio T fue desarrollado para Norteamérica como un estándar telefónico, inicialmente como un estándar telefónico. AT&T era una empresa telefónica 100%. Hoy en día ya la telefonía dentro de AT&T ya realmente no es parte del negocio, se ha transformado o ha evolucionado a tal punto que hoy en día es uno de los más grandes proveedores de datos y de Internet que hay en el mundo, ¿ya? Entonces, fue esta empresa, de las empresas pioneras en el tema telefónico a nivel mundial, sí que presentó o que propuso esta estandarización o este sistema de comunicación digital. Vean, fue desarrollado en los años 57 y se comenzó a implementar dentro de la empresa a inicios de los años 60. Y después, obviamente, la I2T lo estandarizó como tal, pero para eso algunas empresas ya empezaron a utilizarlo. ¿Ya? Bueno, y reconocido por la I2T está la recomendación que ya dijimos. El flujo de información del sistema T era 1544 kilobits o 1.54 megabits por segundo. ¿Ya? Entonces, la idea es que en esta tasa de transmisión se podía enviar de manera continua, de manera serial, un conjunto de tramas a nivel ya de la capa de enlace de datos, ¿no? Entonces, se podía enviar un conjunto de tramas que lo que hacían era transportar tanto la voz como los datos. ¿Ya? Entonces, cada canal lo que contiene básicamente es un código PCM, ¿sí? Muestreado a nivel de PCM, que contiene 8 bits. Y estos canales son enviados 8000 veces por segundo. Entonces, así es como funciona. Si hacemos la multiplicación simple de 8 por 8000, tendríamos 64.000, y ahí salen los 64 kilobits por segundo, que es los canales, cada uno de los canales que estamos enviando tiene esta tasa de transferencia, 64 kilobits por segundo, ¿ya? Entonces, este dato sale de la multiplicación de la cantidad de bits que se están enviando por el número de veces que se envían en un segundo, ¿ya? Entonces, en un segundo se envían 8000 veces 8 bits. Si multiplicamos 8000 por 8 nos va a dar 64.000. En kilobits eso es 64 kilobits por segundo, ¿ya? Como nuestro sistema T1 tiene 24 canales, ¿sí? Porque eso fue así es como funcionó. El sistema T tiene 24 canales, el sistema E tiene 30 canales. Entonces, como tenía 24 canales de 64 kilobits, ahora esos son los datos realmente, ¿ya? Esa sería la información, el payload que el usuario estaba enviando. Ahora, como todo sistema de comunicación necesitaba o necesita información de control, overhead, porque así es como se conoce. Esa información de control se conoce como overhead. Entonces, adicional a la información del usuario, se añadía 8 kilobits u 8000 bits como campos de control. Entonces, la suma de esos valores me da 1544 kilobits por segundo. Entonces, cada una de las tramas que es enviada en este sistema de comunicación tiene 24 canales, ¿ya? El primer canal no tiene 8 bits, tiene 9 bits. Y el primer bit de ese canal es el bit para control. O sea, este es el bit que se encarga de información de control dentro del sistema de comunicación, ¿ya? El resto de canales tienen 8 bits, o sea, los 23 canales restantes tienen 8 bits y solamente el canal 24 tiene un bit para el tema de control, para el tema del overhead. Recuerdan ayer que hablamos que cada una de las capas, en el modelo O, sino cada una de las capas van añadiendo campos de control o información de control. Aquí exactamente lo mismo. En el sistema T, cuando se enviaba la información, ¿sí? Dentro de estos canales aquí se iba inicialmente la voz y después obviamente los datos, ¿no? Digitalizados. Entonces en el primer canal iban 8 bits de los datos del usuario, completamente payload.
En el segundo canal iban 8 bits de los datos del usuario, completamente payload, hasta el canal 23. Los primeros 23 canales llevaban información solamente del usuario. Y el último canal, adicional a llevar los 8 bits de datos del usuario, llevaban un bit que le servía como información de control. Estas tramas envían 8000 tramas, ¿sí? 8000 tramas en un segundo. Entonces, si multiplicamos esta cantidad de tramas por la cantidad de bits que tiene cada una de las tramas, cada trama tiene 193 bits. Deberíamos tener solamente 192 bits si fueran solamente totalmente tramas o canales de datos. Como el último canal tiene un bit para información de control, de ahí sale estos 193.000. En un segundo se envían 8000 de estas tramas, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la tasa de transferencia que estamos mencionando, 1.544 megabits o 1544 kilobits por segundo. Ya, entonces, con estos canales básicos se iban creando canales de mayor capacidad. ¿Ya? Entonces, 24 canales DS0, porque así es como se conoce, o se conocía, señales digitales 0. Una señal digital, un digital signal 0, tenía esta capacidad, 64 kilobits. ¿Ya? 24 de estos canales formaba un DS1, ¿sí? Que también se conoce como T1, ¿no? T1 o DS1. ¿Ya? Entonces, 24 canales forma un DS1, que es 1544 megabits. 4 de estos T1s o 4 de estos canales DS1, ¿sí? Señales digitales 1 o servicios T1, como lo quieran llamar, 4 de estos canales formaban un DS2. Ahí está la tasa de transferencia del DS2. 6,312 megabits. ¿Ya? Serían 6 canales, no 2, 4, 6 canales, 2, 4, 6, 7. 7 canales de S2 formaban un canal de S3. Ahí están los canales, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 canales. 7 canales de S2 formaban un DS3. Ahí está el DS3, tenía esta tasa de transferencia, 44.7 megabits. Y 6 canales de S3, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 canales de S3 formaban un DS4. De hecho, en la jerarquía T1, la tasa máxima de transferencia era la que está mostrando aquí, ¿no? 274, casi 275 megas, ¿sí? Para poder transportar información. En ese momento, cuando se definió, se transportaba solamente en voz digitalizada. Y ya después empezaron a transportar datos dentro de esos servicios. ¿Ya? Así es como funcionaba. ¿Ya? Ahora, lo mismo para el tema de los servicios digitales ¿ya? O los servicios digitales del básico, el E1, ¿no? Que ya dijimos que esto funcionaba en Europa y en el resto del mundo. Lo que hacía aquí era multiplicar 32 canales de S0. Entonces, cada uno de los canales de S0 o señales digitales 0 tenían una capacidad de 64 kilobits. Si multiplicamos 64 por 32, ahí tenemos nuestra capacidad, 2048 megabits por segundo. Sí, ahora, las tramas ya no tenían, claro, ya no tenían 193 bits, como lo tenían en el servicio sino aquí tenían 256 bits en cada una de las tramas, y se enviaban 800 tramas por segundo. Ahí está el cálculo de 2048 kilobits. ¿Ya? Bueno, ahí el canal 0, completo el canal 0, se utilizaba para sincronización. Los canales del 1 al 15 y del 17 al 31 se usaban inicialmente para transportar voz. ¿Ya? El canal 16 se reservó para usos futuros, cuando se estandarizó el servicio el canal 16 se lo dejó ahí para ser utilizado a futuro, ¿ya? Y el canal 17 se utilizaba para señalización común, que se implementa cuando hay un servicio de telefonía. Cuando se empezó a enviar datos, cuando ya se empezaron a enviar datos en lugar de voz, ya no había esta clasificación de qué canales se utilizaba, sino ya todos los 32 canales se utilizaban para enviar información de datos a través de este servicio En resumen, existieron tres
sistemas de comunicación PDH, el uno para Europa, el otro para Norteamérica y el otro para Japón. ¿Ya? Entonces, como se pueden dar cuenta, todos esos servicios eran incompatibles. O sea, el servicio americano era totalmente incompatible con el servicio europeo, porque yo transmitía 1544 y él esperaba recibir 2048. Entonces, se hacía muy complejo realmente. Era muy complejo que haya interoperabilidad entre los diferentes sistemas. ¿Ya? De hecho, si nos damos cuenta, inclusive, aunque el sistema japonés estaba basado en el sistema americano, pero el sistema japonés era compatible solamente con servicios. El T1 y el J1 tienen la misma tasa de transferencia, 1544. El T2 y el J2, la misma tasa de transferencia, 6,312. Pero ya luego habían diferencias. Vean, el sistema T3 44.736 y el sistema J3 ya tenía una tasa de transmisión diferente, o sea que aquí ya no había compatibilidad. O sea que yo de Japón se podía enviar información a Estados Unidos en canales J1 o en canales J2, ya porque o sea, eran compatibles. Pero ya cuando la tasa de información era mayor a esa y quería transportar información en un servicio J3, ese servicio ya no era compatible con el servicio que se suponía debía ser compatible en Estados Unidos, que era el T3. Vean la diferencia de tasa de transmisión. Y peor con el servicio J4, ¿no? En Japón el servicio J4 apenas tenía 97.7 megabits. En Estados Unidos el servicio T4 tenía 274.17 megabits. O sea que aquí ya a nivel de mayores tasas de transferencia, estos servicios ya eran totalmente incompatibles. Y con con el europeo mucho mayor. ¿Ya? Entonces ya vamos a ver cuál fue la respuesta o cuál fue la solución a este gran problema que se presentó en los años 70, 75 más o menos. ¿Ya? Bueno, hay un poco el detalle de la cantidad de información de control que se añade en cada uno de los servicios. Claro, ¿no? Mientras más tasa de transferencia tenga o mientras más información esté enviando, voy a necesitar mayor información de control que va a ser utilizado por los servicios o por el sistema T o por el sistema E, en cualquiera de los dos casos que estamos mencionando, ¿no? Entonces, en el servicio básico, en el servicio T1, el porcentaje en relación a la cantidad de data rate que se podía transportar, 1544, de esos 1544 megabits, el 0.52% era información de control. En un T2, 2.66, en un T3, 3.86 y en un T4, el 5.88% de esa tasa de transferencia era información de control. Y lo mismo para los servicios E1. Vean, en los servicios ETA todavía era mucho mayor. En un servicio E1, que es el básico, el 6,25% de esa tasa de transferencia eran bits que se utilizaban para que el sistema de comunicación funcione. No eran bits de datos del usuario, sino eran bits de control, información de control que se necesita para que funcione. ¿Ya? Igual, ¿no? El servicio E2 ya tenía 9,09% de información de control, el servicio E3 un 10.61 y el servicio E4 el 11,76. Entonces, bueno, eso también nos va dando una idea de por qué estos servicios eran incompatibles. Cuando yo enviaba un T4 o si yo intentaba enviar un T4 desde Estados Unidos hacia Europa, cuando ese T4 era recibido en Europa, él suponía que la información venía en un servicio E4. Y ahí él esperaba que de la información que le llegue, el 11,76% era información de control, cuando realmente en lo que se estaba enviando apenas era el 5,88% de información de control. Entonces era bastante complejo. De hecho, los servicios T3, T4, E3 y 4 realmente eran costosos en ese momento, ¿no? Porque la electrónica que se necesitaba para poder extraer la información de los dos lados, ¿no? Tanto del servicio T1 como del servicio E1, la electrónica necesaria para poder extraer la información del usuario y poder discernir qué información era información de control y qué información era información del usuario era bastante compleja.
¿ya? Entonces, hoy en día todavía se comercializan, ¿sí? Tarjetas que me permiten utilizar este tipo de servicios. Ahí, les he puesto, Huawei tiene unas tarjetas, eso justo lo revisé hace unos meses atrás, y Huawei todavía estaba comercializando para ciertos mercados, seguramente donde todavía la tecnología T y E todavía sigue funcionando. Entonces tienen, ahí está una tarjeta que normalmente estas tarjetas van dentro de los routers, ¿no? Entonces esos puertos son de conexión de última milla hacia la red WAN, ¿ya? Eh, bueno, aquí están los códigos de las tarjetas que maneja Huawei, solamente para que sepan que actualmente todavía se comercializan este tipo de tarjetas que van dentro de los routers o dentro de los dispositivos de los usuarios finales. Y dentro de las empresas también hay ciertas marcas de equipamiento que me permiten hacer la multiplexación o la utilización de estos servicios, ¿no? Ahí está esta empresa, Valiant Communication. Entonces luego pueden conectarse al internet y buscar información sobre esto para que vean que todavía se comercializan este tipo de equipos, ¿ya? A nivel mundial, obviamente, ¿ya? Entonces, eso con lo que tiene que ver con el tema del cobre, ¿no? Entonces, el cobre como servicio de capa física se utiliza tanto en la red LAN como en la red WAN, ¿ya? Y obviamente también en la red MAN, ¿no? De hecho, ustedes saben que la red MAN tiene un área de cobertura menor que la red WAN. El otro medio de comunicación que se utiliza mucho, de hecho, hoy en día es el que más se prefiere por todas las ventajas que nos brinda al momento de la comunicación de los datos dentro de las redes, es el tema este de la fibra óptica, ¿ya? Entonces, yo les he puesto ahí unas imágenes que es mucho más interesante que ponernos a leer y leer. Ustedes saben que la fibra óptica, a la final, lo que contiene es un núcleo de vidrio o de plástico. De hecho, hoy en día también se está empezando a comercializar fibra de plástico para mejores implementaciones o que más redes, ventajas que tiene la fibra óptica, ¿no? Inicialmente, hace unos años atrás, la única fibra que había era una fibra donde el núcleo, de esta partecita donde el núcleo, o donde el conductor como tal, aunque no podríamos hablar de conductor conceptualmente, pero el núcleo es el que transporta la luz, y este núcleo era después de fibra de vidrio, ¿ya? En los últimos 2 o 3 años, fibra óptica en la que este núcleo, el core, ahora ya es de plástico, ¿sí? Entonces se está empezando a comercializar y está obviamente siendo mucho más barato, ¿no? Adicional a este núcleo, la fibra óptica tiene un cladding que viene a ser una cubierta para el núcleo. Y de hecho, la fibra óptica, a través de los principios refracción y reflexión, se van transportando de esta manera, ¿ya? Ustedes tienen una materia más adelante, me parece que es en octavo semestre, que es comunicaciones ópticas. Ahí ustedes van a analizar toda la parte matemática de cómo es que se comunican o cómo es que la luz viaja por este medio físico de comunicación, ¿ya? A mí, en la materia, lo único que vamos a comentar Profe, disculpe, características de cada una no de sé las si fibras es, ópticas que se no sé utilizan si es dentro de las señal. redes LAN, dentro de las redes WAN, ¿ya? Entonces, eso estamos o vamos a conversar. Y luego hay una protección, ¿sí? Luego del cladding hay una protección que se utiliza. Luego de la protección hay una protección externa y al final hay una chaqueta. Entonces, realmente la fibra, como se pueden dar cuenta, está bastante protegida. Además que como por el núcleo viajan señales ópticas, la fibra óptica es totalmente inmune a los ruidos electromagnéticos, o sea que no es afectado por ningún problema de ruidos, ¿ya? Entonces es por eso que en los últimos años es el medio de comunicación física que se prefiere, ¿no? Claro, si lo comparamos contra el cable UTP, todavía sigue siendo un poco costoso. Los costos ya han bajado considerablemente. Cuando la Politécnica empezó a implementar su backbone de fibra óptica hace más de 15 años, un metro de fibra óptica costaba como $25, $28 aproximadamente, o sea, cada metro de fibra óptica. Hoy en día ya esos valores han bajado considerablemente, depende mucho del tipo de fibra óptica, depende también de cuál sea el mecanismo de instalación. Hay fibra óptica aérea,
hay fibra óptica subterránea, hay fibra óptica submarina, entonces los costos van a depender mucho de eso, ¿no? En la Politécnica todo el backbone, toda la fibra óptica o la mayoría de la fibra óptica es aérea, o sea que se instaló por los postes que se tienen en el campus de nuestra universidad. Entonces, esta fibra óptica aérea es mucho más conveniente que la fibra óptica que va de manera subterránea. Obviamente por el tema de las protecciones ante los roedores y este tipo de cosas. Entonces, pero nuevamente, como les acabo de mencionar, los costos realmente han bajado considerablemente. Probablemente un metro, dependiendo también de la marca, porque en fibra óptica, así como en los, en los cables de cobre, hay una diversidad de marcas que hay en el mercado. Entonces, dependiendo de ciertas características, podríamos hablar de un precio promedio entre 3 y $5 el metro de fibra óptica, ¿no? Entonces, pero todavía el cable de cobre, un metro de un cable UTP categoría 6, está por los 60, 70 centavos de dólar. Entonces, si lo ponemos a comparar ahí, todavía todavía la fibra óptica sigue siendo un poco costoso. Pero frente a las ventajas y a las características que nos brinda en comparación con el cobre, obviamente y de hecho a nosotros técnicamente no nos debe interesar el tema presupuestario, sino siempre nuestras recomendaciones tienen que ser técnicas, ¿no? Entonces, si tengo la posibilidad de elegir entre un sistema de comunicación con fibra óptica y el mismo sistema de comunicación con cables de cobre, obviamente que técnicamente lo mejor que hay es la fibra óptica, ¿no? Porque primero, las distancias de conectividad son muy grandes comparado con el cobre. Y segundo, las tasas de transferencia teóricamente son ilimitadas. O sea, todavía no se ha llegado a definir cuál es el límite de la tasa de transferencia que yo puedo conseguir dentro de mi cable de fibra óptica. Hoy en día, la única limitación que hay para la transferencia de información dentro de fibra óptica son los equipos activos. Les había comentado que en equipos activos la mayor tasa de transferencia que hay hoy en día es 400 gigabits, pero ya se está trabajando, ya se viene trabajando durante más de un año. De hecho, estaba planificado en este año lanzar el estándar a 1 terabit, pero por el problema de la pandemia, las investigaciones tuvieron algunos retardos, ¿no? Entonces, de lo que conozco, de lo que estuve investigando, este nuevo estándar de comunicación a 1 terabit se está pensado que para el año 2021, mediados del año 2021 ya esté liberado. Entonces, obviamente para poder llegar a esas tasas de transferencia de terabit, vamos a necesitar fibra óptica. Entonces, como les digo, la tasa de transferencia hasta el día de hoy no tiene un límite en cuanto al cable como tal. Lo único que está al cable de fibra óptica, ¿no? El único limitante en este momento son los equipos activos, ¿ya? Los switches, los routers, los equipos que se utilizan para la comunicación. Y en la parte inferior les he puesto uno de los equipos. Este es un switch, ¿no? Que tiene solamente puertos de fibra óptica. Entonces, seguramente deben haber escuchado hablar, pero hay básicamente dos tipos de fibra óptica en el mercado, ¿sí? La primera fibra óptica denominada multimodo y la segunda fibra óptica denominada monomodo. El término multimodo o el término monomodo tiene que ver con la cantidad de haces de luz que puede transmitir la fibra. En la fibra multimodo, como muestra la gráfica, yo puedo transmitir diferentes haces de luz. Aquí en el ejemplo están 3 haces de luz, ¿no? Una luz de color verde, una luz de color azul y una luz de color rojo. Que ya saben ustedes que obviamente esos colores a la final lo que significa son diferentes longitudes de onda, nada más. En la fibra monomodo se transmite un solo haz de luz direccional, ¿ya? Entonces, esta es la razón principal por la que la fibra multimodo tiene un corto alcance, ¿sí? Porque como tiene una diversidad de ondas de luz o de pulsos de luz que está transmitiendo, ¿no es cierto? Va a ser mucho más difícil para el receptor llegar a determinar cuál de las ondas es la que está transmitiendo realmente la información del usuario. En el otro caso, en la fibra monomodo se transmite un solo haz de luz direccional, ¿sí? Entonces esto permite que las distancias sean mucho mayores frente a la fibra
multimodo, ¿ya? Las tasas de transferencia son casi las mismas. La única diferencia es, como les acabo de mencionar, es las distancias. Además, la fibra multimodo, el núcleo de la fibra multimodo inicialmente era 62,5 micrómetros, ¿ya? Y el cladding o el recubrimiento de la fibra es de 125 micrómetros. De hecho, eso no ha variado. Si se dan cuenta, eso no ha variado. El diámetro exterior de la chaqueta exterior, el de la cobertura y el diámetro del núcleo, eso prácticamente no ha cambiado, ¿no? Recuerden que esos tres componentes son los que estamos acá nosotros hablando de esto. Entonces, déjenme mostrarles. Este sería el primer núcleo, 62,5 micrómetros. Este sería el de 125 micrómetros. Y este de acá sería el de 250, según esto, ¿no? 250 micrómetros, ya. Entonces, de hecho, esta fue la primera fibra, o estos son los parámetros técnicos de la primera fibra que se instaló en la Politécnica hace 15 años atrás. La fibra multimodo más comercializada era la de 62,5 micrómetros sobre 125, ¿ya? Luego, esta ya se dejó de producir y de hecho, aunque en el mercado todavía existe multimodo, la que hoy en día se está utilizando es esta, ¿no? La de 50 micrómetros sobre 125 micrómetros, ¿ya? Y en la fibra monomodo, el núcleo tenía 9 micrómetros, o tiene 9 micrómetros. Entre 9 y 10. Algunos fabricantes producen fibra monomodo con un núcleo de 10 micrómetros y hay otros fabricantes que producen fibra monomodo con un núcleo de 9 micrómetros. Como el núcleo es muchísimo más pequeño que en la fibra multimodo, la característica de poder transmitir un haz de luz direccional, ¿ya? Otra característica adicional también es los sistemas de transmisión y recepción. En la fibra multimodo se utiliza diodos LED, tanto para la transmisión, ¿no es cierto? Y al otro lado, obviamente, un receptor de ese diodo LED, de la luz que fue generada por ese diodo LED. Y en la fibra monomodo se utilizan sistemas de comunicación basadas en luz láser. Esto ya es una luz láser, ¿no? Y por eso es que se puede alcanzar mayores distancias, básicamente, ¿ya? Bueno, las comunicaciones de la fibra óptica trabajan en ventanas de comunicación, que es como se conoce, ¿sí? Entonces, básicamente hay 4 ventanas de comunicación en las que se pueden implementar sistemas mediante fibra óptica. La primera ventana, donde se utiliza fibra multimodo, es la ventana de los 850 nanómetros. Ahí se hacen las implementaciones de nuestra fibra óptica multimodo, ¿ya? Luego las siguientes ventanas ya son específicamente para fibra óptica monomodo, ¿no? Entonces la ventana de 1310, 1550 y la ventana de 1625, en esas ventanas de transmisión. Esto es la longitud de onda de la luz, ¿no? De este pulso de luz. Entonces, en la fibra multimodo, recuerden que iban varios haces de luz para mi sistema o dentro de la fibra. Entonces, esos haces de luz tienen una longitud de onda de 850 nanómetros, ¿ya? En la fibra monomodo, en cambio, se enviaba un solo haz de luz. Entonces, ese haz de luz puede ser enviado con una longitud de onda de 1310 nanómetros, 1550 nanómetros y 1625 nanómetros, ¿ya? Entonces, esas son las ventanas de transmisión dentro de mi sistema de comunicación por fibra óptica, ¿ya? Ahora, hay una norma, hay un estándar, la ISO 11801, que define los diferentes tipos de fibras ópticas multimodo que hay y los diferentes tipos de fibras ópticas monomodo que existen actualmente en el mercado. Entonces, en fibra óptica multimodo, hay 5 tipos de fibra óptica. De hecho, las que hoy en día se utilizan para las implementaciones reales, OM3, OM4 y OM5. Entonces, cuando uno quiere dimensionar o quiere implementar una red LAN o WAN utilizando fibra óptica, cuando adquiere la fibra óptica, este es un parámetro técnico, ¿no? ¿Qué fibra óptica vamos a utilizar? OM3, OM4 o M5, ¿ya? Los primeros 2 tipos son de las primeras fibras que, como dice la presentación, OM1
fue desarrollado o era comercializado en los años 89, 90 más o menos. Y ahí, bueno, ahí están algunas de las características. El color de la chaqueta externa de la fibra era naranja. El núcleo el diámetro del núcleo es 62.5 micrómetros, lo que les había comentado. El data rate, la tasa de transmisión máxima dentro de ese tipo de fibra, 1 gigabit, ¿sí? Pero claro, en el año 89 hablar de 1 gigabit era una tasa realmente muy alta. 1 gigabit y la longitud de onda del haz de luz que se transportaba por esa fibra, 850 nanómetros, ¿no? Y la distancia máxima a la que yo podía establecer un enlace sin necesidad de un regenerador de la señal óptica, que era 300 metros. ¿Ya? Entonces yo podía tener hasta 300 metros una conexión con ese tipo de fibra. Bueno, las aplicaciones, normalmente en las redes LAN se empezó a utilizar este tipo de fibra, ¿no? Para redes privadas, para redes de área local. Luego, en el año 1998, casi finalizando el milenio, se desarrolló esta fibra OM2. El color externo de la chaqueta seguía siendo naranja, pero lo que cambió fue básicamente el tamaño del núcleo, ¿no? ¿Me permiten un momentito, por favor? Me están llamando. Listo, chicos, muchas gracias. El problema es que me han puesto en la comisión de defensa de anteproyectos de la Escuela de Control y yo no sabía. Pero bueno, sigamos. Entonces, la fibra OM2, lo que cambió fundamentalmente fue el tamaño, el diámetro del núcleo. De 62.5 pasó a 50 micrómetros. Como se dan cuenta, el data rate permaneció igual, la longitud de onda permaneció igual, y lo que mejoró fue también la distancia, ¿no? Ya con 50 micrómetros, con 12.5 micrómetros de diferencia en el diámetro, se logró duplicar el tamaño de la distancia a la que podía yo establecer enlaces de comunicación. Se podía manejar hasta 600 metros, ¿no? Entonces, luego OM3 ya fue una fibra óptica multimodo que era optimizada para usarlo con láser, o sea, ya se utilizaba con luz láser. Si bien es cierto, inicialmente solamente la fibra monomodo podía transportar luz láser, pero ya después con los cambios que se hizo dentro de la construcción de la fibra, ya la fibra multimodo también podía transportar luz láser, ¿no? El diámetro del núcleo permaneció igual, 50 micrómetros, pero vean la tasa de transmisión, pasó de 1 gigabit a 10 gigabit, ¿sí? En la misma longitud de onda, 850 nanómetros. Y la distancia, obviamente, 300 metros, ¿no? Utilizando este tipo de conector, que ya luego vamos a ver el tipo de conector, utilizando ese conector, como dice la presentación, utilizando el conector MPO, que es uno de los tipos de conectores en fibra óptica. A diferencia de los cables de cobre, en la fibra óptica hay una variedad de conectores que se utilizan, ¿ya? No es como en el cobre dentro de las redes LAN, que donde el único tipo de conector es pues el RJ45. Ese es el conector universal que es utilizado en el 100% de las implementaciones de las redes LAN a través de cables de cobre UTP. En la fibra óptica hay una variedad, una gran gama de tipos de conectores. Entonces,
utilizando fibra óptica OM3, ¿sí? Con este tipo de conector específico llamado MPO, se podía, primero, se podía superar las tasas de transmisión, o sea, pasar de 10 gigabits a 40 gigabits o hasta 100 gigabits. Pero obviamente la distancia disminuía, ¿no? Considerablemente de 300 metros hasta 100 metros. Pero si es que se requería para alguna, o si se requiere para alguna aplicación específica tener una tasa de transmisión de 40 gigabits hasta 100 metros, se podría utilizar tranquilamente esta fibra OM3, que fue lanzada al mercado en el año 2002. En el año 2009 apareció la fibra OM4, ¿sí? Sigue teniendo un color turquesa como el anterior. El tamaño el diámetro del núcleo sigue siendo 50 micrómetros. Las tasas de transmisión, 10 gigabits, inicialmente con una longitud de onda de 850 nanómetros. Y las distancias a las que se podía establecer una comunicación ya llegó hasta 550 metros, ¿ya? Y nuevamente, ¿no? Utilizando este conector MPO, con esta fibra o M4, se podría llegar hasta tasas de transmisión de 100 gigabits hasta 150 metros. Entonces, dependiendo de las aplicaciones, la idea es que se pueda entender qué tipo de fibra óptica deberíamos utilizar. Y esta fue la última fibra de tipo multimodo que fue lanzada al mercado en el año 2014, hace 6 años, ¿sí? Bueno, ya el color de la chaqueta externa ya es un color diferente, verde lima, ¿no? Entonces, este color de la fibra óptica también me permite determinar qué tipo de fibra óptica estamos manejando, ¿sí? Bueno, fue desarrollada para poder ser totalmente compatible con OM3 y OM4, ¿ya? Se pueden utilizar longitudes de onda de luz de entre 850 nanómetros y 953 nanómetros, la distancia de comunicación hasta 440 metros, y se puede transmitir entre 40 gigabits y entre 100 gigabits, dependiendo de lo que realmente se necesite, ¿no? Entonces, como les decía, OM3, OM4 y OM5 son las fibras multimodo que actualmente en el mercado se están utilizando, ¿ya? Pero ahora, si necesito distancias mayores, ¿sí? Y mantener las tasas de transferencia, porque ya claro, con la fibra óptica multimodo o M3 o M5 se consigue grandes tasas de transferencia. Imagínense llegar hasta 100 gigabits, una tasa realmente muy grande de transferencia. Pero si lo que necesitamos es mayores distancias de cobertura de las instalaciones, ya la única opción es utilizar fibra óptica monomodo. Entonces hay dos tipos de fibra óptica monomodo, la fibra OS1 y la fibra OS2. El tamaño del núcleo está entre 8 y 9 micrómetros, eso ya no está estandarizado, ¿no? Eso ya depende mucho del fabricante. Entonces, la fibra OS1 maneja longitudes de onda de 1310 a 1550 nanómetros. Recuerden que era la segunda y tercera ventana de transmisión, con velocidades de hasta 10 gigabits, pero vean la distancia a la que yo puedo ya establecer enlaces de comunicación, 10 kilómetros. O sea, con fibra OS1 yo podría establecer un enlace de comunicación de hasta 10 kilómetros sin necesidad de implementar o de utilizar un sistema de regeneración de la señal óptica, ¿sí? Un amplificador óptico, que es como se llama realmente, ¿sí? Así como hay amplificadores eléctricos para las redes cableadas, ¿sí? También hay amplificadores ópticos, ¿no? Entonces, y luego está la otra fibra monomodo OS2. Utilizan las mismas ventanas de transmisión, 1310, 1550 nanómetros, pero las tasas de transferencia llegan hasta 100 gigabits. Y las distancias, vean, 200 kilómetros. O sea, yo puedo tener un cable de hasta 200 kilómetros. Obviamente que estos dos tipos de fibra va a ser muchísimo más costoso, ¿no?, que los que les había mencionado. Esos valores que les di entre 3 y 5 dólares son normalmente de las fibras multimodo. Estas fibras ya son mucho más costosas. Y son las fibras ópticas que son utilizadas normalmente por los proveedores para implementar el backbone principal. En el país, esta es la fibra óptica, o estas son las fibras ópticas que se han utilizado tanto por CNT, por Telconedo, por Transnexa, para implementar todo el backbone de fibra óptica que actualmente tiene el país, ¿ya? Entonces, esta información es importante que ustedes sepan y conozcan, ¿no?
Recuerden, cuando algún momento, si tienen ya en la vida práctica, tienen que implementar algún servicio o algún sistema de comunicación por fibra óptica, recuerden regresar a estos apuntes para que vayan viendo ahí los tipos de fibra óptica que hay. ¿Ya? Bueno, en marcas no les he puesto ni en los cables de cobre ni en los de fibra, porque no se trata de hacer propaganda de las marcas, pero hay una gran variedad de marcas, tanto de cables UTP como de cables de fibra óptica, ¿sí? Entonces ahí sí hay para todos los gustos, ¿sí? Inclusive en China hay una fábrica de fibra óptica que le ponen la marca que ustedes quieran. Entonces, la CNT compró de esa manera fibra. Y en la fibra óptica que la CNT tiene tendido por todo el país, en la chaqueta claramente está la Corporación Nacional de Telecomunicaciones del Ecuador. Entonces, por eso digo, en marcas de eso ya hay una gran variedad de marcas disponibles en el mercado. ¿Ya? Eh, lo siguiente es conversar un poquito sobre el tema de los conectores de la fibra óptica, como les había dicho, a diferencia de los cables de cobre, en los cables de cobre hay un solo tipo de conector, el RJ45, que es el que se utiliza, y para los sistemas telefónicos se utilizaban el RJ11. Bueno, ya no es muy común, ¿no? Pero antes los teléfonos analógicos que se utilizaba con CNT tenían un cablecito y tenían un conector. Ese conector pequeño, ese conector, si lo comparamos con el RJ45, ese conector tenía solamente 4 hilos y ese conector se llama RJ11, a diferencia del RJ45 que tiene 8 hilos, ¿no? Para la conectorización de los cables UTP. Entonces, a diferencia de los cables de cobre, en los cables de fibra óptica hay una gama amplia de conectores. De hecho, yo les he puesto de los más utilizados en nuestro medio. Entonces, ahí están los conectores DC, los conectores ST, los conectores FC, los conectores LC, los MT, RJ, y en la parte inferior derecha están esos conectores que que comentamos un ratito cuando hablamos sobre la fibra OM3, OM4 y OM5, que es el conector MPO. Entonces, la misma fibra óptica con ese tipo de conectores permitía mejorar las tasas de transferencia, ¿ya? Entonces, ¿de qué depende eso? Fundamentalmente ¿de qué depende qué tipo de conector utilizo? Fundamentalmente depende del equipo de fibra óptica o del dispositivo de fibra óptica que vaya a conectar al equipo, que es la siguiente partecita. Déjenme ver aquí. Ya, ahí están, ¿no? Entonces, yo normalmente lo que hago para establecer mi comunicación de fibra óptica, entonces, digamos, yo tengo aquí la red LAN, tengo mi equipo, vamos a suponer mi switch, mi router, lo que ustedes quieran. Ya, digamos que este es del equipo, ¿no? Entonces, hay dos opciones, que el equipo venga con slots para conectar los famosos SFP, ¿sí? Estos son los conectores, ¿no? SFP. Entonces ahí hay una gran variedad de SFPs, vean. Este tipo de SFPs trabajan a 1 giga y 10 gigas, que son hoy en día los más comunes. Los que normalmente se utilizan dentro de los equipos son los módulos de fibra óptica que yo le conecto al equipo, directamente al router o al switch o al firewall. ¿Sí? Entonces ya los equipos vienen con esos tipos de conectores. Entonces, puedo utilizar estos SFP o SFP Plus, que también hay. El uno trabaja a 1 giga, el otro trabaja a 10 gigas, ¿ya? Y entonces estos de SFP, ahí vienen los tipos de conectores, ¿no? Hay SFPs con conectores de SC, con conectores LC, con conectores de MRTJ. Si lo que yo adquiero es un SFP con un conector MRTJ, yo debo utilizar en los patchcore o en los cables de conexión este tipo de conector, ¿ya? Entonces, ese es el MRTJ, ¿no? Si a diferencia o si al contrario este módulo SFP viene con un conector SC, obviamente toda la conectorización de los cables de fibra óptica deberán ser hechos con ese tipo de conector, SC. Ya, entonces, esa es la primera forma. La segunda es, porque claro, estos son bastante costosos, depende de la marca, ahí sí va a depender mucho de la marca. En Cisco, estos módulos, dependiendo del tipo de módulo y la tasa de transmisión, más o menos cuestan alrededor de unos $400, $500 cada uno de los módulos que se conectan dentro de los equipos.
Huawei también están por ahí. Juniper también tiene equipos donde yo de fibra óptica son costosos. Por ahí más o menos los valores están en el rango que les he mencionado. La otra opción es, digamos, para implementaciones pequeñas, la otra opción es utilizar un equipo que haga exactamente lo mismo, pero que sea externo a mi switch o externo a mi router. Esto se conoce como el transceiver, ¿no? Este es el equipo, el transductor. Si por un lado tiene mi conector de fibra o mi módulo de fibra, esto eh, será el conector adecuado. Este conector es un conector SC, o sea, este módulo, esta forma de módulo, normalmente utiliza este conector SC. ¿Ya? Entonces, de acá. Entonces, aquí iría la fibra óptica, ¿ya? Y aquí va mi cable LAN que se conectaría hacia el switch o hacia el router, como ustedes quieran. Al otro lado exactamente lo mismo, ¿no? Al otro lado yo puedo tener un transceiver o puede irse la conexión ya directamente a esta parte de la fibra, ¿no? Claro, está más que, o es más que obvio que si esto es un módulo para fibra multimodo, esto también debe ser un transceiver para fibra multimodo. De manera similar, ¿no? Si este es un módulo para fibra OM4, este también debería ser un módulo para fibra OM4. O si este es un módulo para OS2, esta partecita del transceiver también debe ser un módulo para OS2. Obviamente eso es obvio, ¿no es cierto? No hace falta que les indique esa partecita. Pero de pronto ahí, cuando se hacen las instalaciones, ¿ya? Entonces, qué es lo más técnicamente adecuado? Lo mejor es tener el módulo dentro del equipo. Porque claro, este equipo externo incorpora un poco de latencia a la red. Y además, dependiendo de la marca del transceiver, también se incorporan pérdidas en la fibra óptica. Pero los costos son mucho más convenientes. Un transceiver, igual dependiendo de las marcas que hay, digamos la marca más conveniente, TP-Link. No sé si han escuchado hablar. TP-Link igual vende equipos para casa inalámbricos. Entonces, TP-Link tiene una línea de transceivers. Entonces, un transceiver para una conexión de 1 gigabit probablemente estará en unos 70, $80 aproximadamente. Frente a los 400 o $300 que yo necesito. Entonces, si quiero establecer una comunicación entre dos puntos remotos, debería tener, si lo vamos a hacer con SFPs, debería tener un SFP para un equipo y un SFP para el otro equipo de conexión. Entonces, si hablamos de que este equipo o este módulo cuesta aproximadamente $300, necesitaríamos $600 solamente para el establecimiento de mi canal de comunicación. Aquí, obviamente, abaratamos costos, ¿no? Sí. Digamos que cuesta $100, ¿ya? Entonces, de los $600, bajamos los costos de implementación a $200, porque necesitaríamos un equipo de estos en un extremo y otro equipo en el otro extremo, ¿ya? Y obviamente que adicional a eso la fibra óptica, ¿no? Ya sea que utilicemos SFPs o transceivers, a la final vamos a tener el cable de fibra óptica. Entonces, es un valor adicional. Así es como se realizan las conexiones dentro de los equipos en las redes LAN, ¿sí? O de cobertura hacia la red WAN, ya. La fibra óptica también pasa por procesos de certificación, así como habíamos comentado, en los cables de cobre, ¿sí? Entonces, aquí para poder hacer la certificación de los cables de fibra óptica se utiliza un OTDR, ¿sí? Un reflectómetro óptico en el dominio del tiempo. Esa es la traducción. Entonces, ese equipo me permite determinar, entre otras cosas, cuáles son las pérdidas que tiene la fibra óptica, cuál es la distancia, la cantidad de... Aquí les mostré una pequeña pantalla de uno de los equipos comerciales que hay como OTDRs. ¿Sí? Entonces, vean, inclusive en ese reporte me está mostrando cuántas conexiones físicas hay. Entonces aquí vean, muestra que a más o menos 450 metros, bueno, 450 pies, ¿no? Está medio en pies. Más o menos desde donde se midió a 450 pies aproximadamente, hay un enlace mecánico, ¿ya? Y más o menos a unos 720 pies hay una fusión de la fibra óptica.
y que aquí a estas distancias hay conectores, o sea, toda esa información es presentada por este OTDR. Entonces, los proveedores que dan el servicio de fibra óptica y que implementan backbones de fibra óptica tienen estos equipos, estos OTDRs. La escuela tiene uno, se compró uno para el tema de sus prácticas, ¿no? Entonces, en la escuela también hay un OTDR. La certificadora de fibra de cable es costosa, cuesta como, les decía ayer, como 20, 25 mil dólares. Imagínense en cuánto cuesta un OTDR. El OTDR que compró la escuela costó más o menos 60 mil dólares. Eso cuesta ese equipito. Entonces, cuando lo usen, por favor, úsenlo con mucho cuidado. Ya, entonces, pero bueno, les quería comentar esa partecita. Este es el equipo que me permiten hacer las pruebas de verificación correcta de la instalación de la fibra óptica, ¿no? Eh, siempre la fibra óptica es mucho más compleja de implementar o eh, mucho más compleja de instalar que los cables de cobre, ¿ya? Continuando con lo que estábamos conversando sobre el tema de los servicios de conectividad a nivel de capa física en las redes WAN, eh, como vimos, habían ciertos problemas en el servicio o en la jerarquía PDH. Primer problema, que había una incompatibilidad intercontinental. Cada uno de los continentes manejaba su propio estándar, entonces era realmente incompatible. Yo no podía pasar información a través de estos sistemas de comunicación entre los continentes. Primero. Segundo, el sistema PDH no se diseñó para manejarse con fibra óptica. Entonces, porque primero este PDH se diseñó por los años 70, o sea que todavía no había ahí eh, no se utilizaba fibra óptica como medio de comunicación. Las capacidades eran bajas realmente comparado con las que nos puede ofrecer la fibra óptica. En Japón, máximo 98 megabits, en Norteamérica 274 megabits y en el resto del mundo 189 megabits. O sea que realmente era un problema. No habían herramientas que me permitan hacer gestión de mi sistema de comunicación y tampoco habían mecanismos de tolerancia a fallos. O sea, si uno de los canales de comunicación digital fallaba, simplemente toda la comunicación se caía hasta que obviamente ese enlace pueda volver a estar activo, ¿no? Los relojes en la comunicación no estaban sincronizados, por eso hablamos de pleisochrono, ¿no? O sea, casi sincrónico sería, ¿ya? Y necesitábamos tener una gran cantidad de bits para poder controlar la información que viaja o que viajaba dentro de este sistema PDH. La solución o la evolución para resolver estos problemas fue la tecnología SONET SDH, ¿sí? Entonces ya SONET SDH es la siguiente versión a la jerarquía PDH, ¿no? Una red óptica sincrónica, es la traducción de SONET, se estandarizó para empezar a utilizar fibra óptica dentro de las redes, ¿ya? Entonces, aquí pasó exactamente igual como con PDH. Había un servicio americano y había un servicio europeo. Entonces, la tecnología SONET como tal, sí, fue utilizada en los Estados Unidos, Canadá, Japón y Corea. Y el resto del mundo, Europa y el resto del mundo utilizaban o utilizamos, porque eso todavía se utiliza en el país, la tecnología SDH, que ya vamos a analizar adelante, ¿ya? Entonces, de manera similar, dentro de mis cables de fibra óptica, a través de conversores ópticos, yo puedo transportar señales eléctricas, ¿sí? Que vienen por los cables de cobre. Esas señales eléctricas que vienen por los cables de cobre a través de unos conversores electro-ópticos se transforman en la señal óptica y es transportado por la fibra óptica. Las señales eléctricas se denominaban STS, las señales ópticas se denominaban OCS, ¿sí? Entonces ya vamos a ir conversando, ¿no? El valor mínimo de SONET o el servicio mínimo de SONET era el servicio OC1, que tenía una tasa de transferencia de 51.840 megabits. Se pasó del servicio E1 de 2 megabits, del servicio T1 de 1.5 megabits, a tener un servicio básico de 51.8 megabits. De ahí para adelante, tanto en SONET como en SDH. Esta tecnología todavía se utiliza en el mundo.
es la más utilizada, ¿no? Cuando se maneja fibra óptica a nivel de capa física en los proveedores, dependiendo del país donde nos encontremos, en Estados Unidos se sigue usando SONET y aquí en el país obviamente se sigue usando SDH, ¿ya? Entonces, igual se transmiten 8000 tramas por segundo, ¿sí? Lo que cambió es la cantidad de bits que ahora transporta cada una de las tramas, ¿sí? Ya cada una de las tramas transporta 6480 bits en cada uno de los frames. Y sí, bueno, y obviamente si multiplico ese valor esa cantidad de bits por la cantidad de tramas que se transportan en un segundo, ahí tengo los 51,840 megabits, ¿ya? Cada una de las tramas tiene 810 bytes, ¿sí? 810 bytes que ya vamos a analizar. No toda la información de esos 810 bytes es payload, porque también debe haber información de control, el overhead que hablamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos del overhead, nos estamos refiriendo a la información de control que se tiene o que se maneja dentro de cada uno de los sistemas de comunicación. Cada una de las tramas en SONET eh, tiene 810 bytes y es transportado, se envían 8000 tramas por segundo. Y dentro de esos 810 bytes va información de control, que me parece que está más adelantito. Bueno, ya vamos a revisar esta parte. El estándar definió un conjunto de capas de nuestro servicio SONET y lo hemos relacionado tanto con la capa física del modelo OSI como la capa de enlace de datos. En la capa física está la capa fotónica, esto ya es la transmisión óptica, ¿no? Esto ya la capa fotónica se encarga de la transmisión óptica de nuestros datos a través de la fibra óptica como tal. En la capa de enlace de datos, el servicio SONET o el sistema SONET definió la capa del camino, el path layer, la capa de línea y la capa de sección. Esas solamente para que conozcan, no vamos a profundizar. Aquí está un poco el detalle de las funciones principales de cada una de las capas. La capa del camino, el path layer, es la responsable de mover los bits o de mover la señal desde el dispositivo óptico de origen hacia el dispositivo óptico de destino. La capa de línea es la responsable de mover la señal a través de la línea física, ¿ya? Y la capa de sección es la que se encarga de poner los campos de control, el overhead. Entonces, cuando se transmite cada una de las tramas, la capa de sección se encarga de poner los bits de sincronización o los bits de control dentro de cada una de las tramas que se están enviando con información del usuario. La capa fotónica, eso como les comenté, se encarga ya de la comunicación de la transmisión óptica de la señal. En principio, SONET utilizaba este sistema de codificación NRZ, ¿sí? Que, bueno, es uno de los tipos de codificación de línea que hay. Entonces, esas son las 4 capas del modelo SONET, solamente para que conozcan, no vamos a profundizar. Esa es la estructura de nuestra trama básica, de la trama STS1, que luego es traducida a una trama óptica OS1, ¿no? Entonces, dijimos que la trama tiene 810 bytes, pero que no todos los 810 bytes es payload del usuario. Entonces, déjenme ver dónde está el mouse acá, apenas esta partecita de aquí, es donde va la información del usuario. Y también hay unos bits que se utilizan para información de control, ¿ya? Esta primera partecita que está en naranja es la información de control de la capa de sección. Esta parte que está aquí es la información de control de la capa de línea. Y esta cuarta columna es la información de la capa del camino, del path. ¿Ya? Entonces, el resto es obviamente información útil del usuario. ¿Ya? O sea, si lo queremos ver relacionado con el PDU que manejábamos o que definimos en el modelo OSI, esto sería el overhead o esto sería la cabecera y esto sería el payload. ¿Ya? Entonces, funciona de la misma forma. ¿Ya? Bueno, el servicio SONET multiplexa, o sea, tiene la capacidad de transportar sistemas de información digital de menor tamaño, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, puedo multiplexar 3 canales STS1 en un canal STS3. Esa es la idea, ¿no? Entonces, este equipo es un multiplexor del que une la señal
y al otro lado habrá un demultiplexor para dividir la señal correspondiente de cada uno de los clientes. Digamos que este es el servicio de un cliente, este es el servicio de otro cliente y este es el servicio de otro cliente. La comunicación lo hacemos para no tener que estar enviando tramas de STS1. Puedo multiplexar esto dentro de una trama de STS3, con eso mejoro los tiempos de latencia. La información llega al demultiplexor y obviamente él se encarga ya de dividir las señales de cada uno de los clientes que se estaban transportando inicialmente. Esa es la idea de la multiplexación STS. ¿Ya? Y luego está el otro estándar que hablamos del SDH, ¿no? El SDH es el que se utiliza en el resto del mundo. O sea, en nuestras empresas telefónicas, fundamentalmente en la CNT utiliza o todavía brinda el servicio SDH, ¿ya? Entonces, vean, jerarquía digital sincrónica es SDH, ¿no? Es un estándar que fue aprobado en el año 1989 por la ITUT y ahí está la recomendación, la G707, que es similar a cómo funciona SONET fundamentalmente la diferencia es que en la red SONET hablamos de los servicios de STS, aquí hablamos de los servicios de STM, ¿ya? Entonces, y además en el STS era 51.84 megabits, el STM de SONET es 155.52 megabits, que es exactamente 3 veces lo que es el STS1. O sea, un STM1 de la red SONET, de la red SDH, equivale a 3 STS1 de la red SONET para que pueda haber compatibilidad. Recuerden que uno de los problemas o uno de los inconvenientes que vino a resolver la tecnología SONET SDH era la incompatibilidad que antes había con la tecnología PDH. Ahora con SONET SDH, si bien es cierto, SONET tiene un servicio STS1 de 51.84 megabits, SDH tiene un servicio STM1 que es 3 veces en el servicio SONET, exactamente 3 veces lo que tiene el servicio SONET, ¿ya? Y ahí están, en resumen, las tasas de transferencia tanto de la tecnología SONET como de la tecnología SDH, ¿ya? Entonces, eh, el, el STS1 que maneja SONET corresponde a un STM0 que manejaría SDH. 3 STS, o bueno, STS, el servicio STS3 de SONET corresponde a un STM1 de SDH, ¿no? Que era lo que les decía, 150.33 kilobits, 150.000 realmente, ya. Entonces, ahí están las tasas de transmisión de cada una, ¿no? Esto es del payload, ya, esto es la carga útil del usuario, esto es la tasa de transferencia nominal, 51.840, 155.520, que ya dijimos que era exactamente 3 veces el valor del STS1. En la red SONET STS, en la red SDH, STM. Nosotros aquí en el país, como usamos SDH, utilizamos servicios de STM, ¿no? Y ahí están los equipos. Claro, si todavía había empresas que comercializan equipos PDH, obviamente que SDH hay todavía muchas más empresas, ¿no? Entonces, ahí están los diferentes equipos que son parte de una red SDH o SONET SDH, ¿no? Los multiplexores, ¿sí? Los add-drop multiplexores, porque en la tecnología estos equipos tienen la capacidad de incorporar señales dentro de una fibra que ya está. Vamos a suponer, yo tengo aquí un servicio, aquí tengo un cliente, aquí tengo otro cliente y se hizo la comunicación a través de la red. Ya, entonces, ahí está. Y digamos que yo necesito, en esta comunicación, necesito incorporar otra señal adicional. Entonces, aquí está el multiplexor. Aquí está el demultiplexor. Y si necesito incorporar una señal adicional en la fibra, yo necesito un ADM, un multiplexor que añade o que quita señales dentro de la fibra óptica. Esto es algo interesante. Como digo nuevamente, no vamos a profundizar eso. Ustedes me imagino que eso lo van a profundizar en redes, en comunicaciones ópticas, ¿no? Pero solamente para que sepan que existe, ¿no? Y este equipo
este equipo denominado DXC es un switch, o sea, es el que se encarga de la conmutación óptica a nivel de capa física de las señales que viajan por las fibras. O sea, si lo queremos comparar, es un switch que se utiliza dentro de las redes SONET SDH. ¿Ya? Se pueden utilizar diferentes tipos de fibra óptica, tanto para la red SONET como para la red SDH. Hay tres categorías de fibras. Las de corto alcance, que me permiten llegar hasta 2 kilómetros. Ahí se utiliza fibra óptica multimodo en la segunda ventana de transmisión. Recuerdan que habían 4 ventanas de transmisión. La primera era 850 nanómetros, la segunda en 1310 nanómetros, la tercera en 1550 nanómetros y la segunda en 1650, me parece que es el valor, ya revisamos ahí. Entonces, el de corto alcance, 2 kilómetros en la segunda ventana de transmisión. El de alcance intermedio, 15 kilómetros, usando ya fibra óptica monomodo en la segunda y tercera ventana de transmisión. Y la de largo alcance, o sea, yo puedo tener una red SONET utilizando fibra de largo alcance en la que puedo cubrir distancias de hasta 40 kilómetros usando fibra óptica monomodo en la segunda y tercera ventana de transmisión. Esas podrían ser o son las opciones de fibras que se pueden utilizar en la implementación de redes SONET SDH, ¿ya? Pero también hay problemas o existieron problemas. Primero, de hecho, la limitación más grande fue en su momento cuando apareció SONET SDH, que tecnológicamente era difícil superar los 10 gigabits. Si bien es cierto, en esta tablita menciona que el OS 768 y 3072 llegaron a 39 gigabits de esto, ¿no? Y 159. Si los redondeamos, 40 gigabits y 160 gigabits. Tecnológicamente, teóricamente se podía llegar a esas tasas de transferencia, pero tecnológicamente, por los equipos como tal y por cómo funciona la red, era bastante difícil superar esa capacidad de 10 gigabits. O sea, pasarlos de 10 gigabits era ya bastante difícil, ¿ya? Si necesitaba más capacidad, tenía que utilizar más fibras, ¿sí? Entonces, pero algunas limitaciones era que ya no haya fibras y si ya no había fibras disponibles para poder pasar información, ya no se podía hacer absolutamente nada más. Y además que, como dicen, era muy costoso, ¿no? Era realmente muy costoso cuando eran grandes distancias. Entonces, para las empresas no, para los proveedores de servicios no era económicamente rentable tener que utilizar varias fibras para poder cubrir las demandas de los usuarios. Entonces, ¿qué se hizo? La siguiente evolución, empezamos con PDH, luego resolvimos los problemas con SDH, y uno de los principales problemas que se resolvió con SDH, con SONET SDH, es que ya se resolvió el tema de la incompatibilidad continental, y luego tuvimos el problema de que pasar de 10 gigabits en fibra óptica con la tecnología SONET SDH se hizo muy complicado, era muy costoso. Entonces, la siguiente evolución, la siguiente solución, lo que ya deben haber escuchado, WDM, ¿no? Multiplexación por longitud de onda de luz. De hecho, eso es lo que hoy en día también se está utilizando, ¿sí? Nuestros proveedores, todos los proveedores de servicios utilizan WDM. Entonces, la idea es que si en SONET SDH utilizábamos una sola fibra con una sola longitud de onda, entonces aquí la idea es que utilicemos la misma fibra, pero ya no enviemos una sola señal a una longitud de onda, sino enviemos diferentes longitudes de onda, ¿sí? Que técnicamente ya saben que eso es diferentes lambdas, ¿no? El lambda es la longitud de onda de la luz que se está enviando. Diferentes longitudes de onda en la misma fibra óptica, ¿ya? En SONET SDH se enviaba una longitud de onda, ¿sí? Un solo haz de luz, si lo queremos ver así, una sola longitud de onda dentro de la fibra óptica. Y con esa única longitud de onda dentro de la fibra óptica, se logró tener conexión de hasta 10 gigabits. Superar esa tasa era tecnológicamente bastante complicado. La solución, sobre la misma fibra óptica, ¿sí? Enviar diferentes haces de luz o diferentes longitudes de onda.
o como dice la presentación, diferentes colores de luces, ¿ya? Entonces, hay dos versiones de WDM, DWDM, que es el modo denso, y CWDM, que es el modo liviano, si es que lo queremos llamar así. Diferencias, el espaciado de las longitudes de onda. O sea, en DWDM envío una longitud, envío una señal, una señal óptica, y la siguiente señal óptica dentro de la misma fibra, no verán que esto es dentro de la misma fibra. Entonces, déjenme cambiarles el color del lápiz. Ya. Entonces, bueno, primero, yo tengo ya, ahí sí. Lo que está en rojo está simulando ser la fibra. Entonces, y lo que le vamos a poner aquí, entonces, enviar una señal. Muy difícil escribir con el mouse. Ya. Por acá ya. Entonces, por aquí envío una señal, ya, una onda, una longitud de onda, un color de luz. La siguiente señal envío, y la siguiente señal envío así. Este espaciado, esta distancia que hay entre las diferentes longitudes de onda, es este valor que está indicando aquí, 0,4 nanómetros. Entonces envío la primera señal, después de 0,4 nanómetros envío la siguiente señal, después de, o separándome 4 nanómetros, 0,4 nanómetros envío la siguiente señal, ¿sí? Eso permite que dentro de una sola fibra óptica yo pueda enviar hasta 160 longitudes de onda, o 160 lambdas, que es como se conocen en terminología de la tecnología WDM. Estos 160 lambdas que se podrían llegar a enviar dentro de una sola fibra óptica me permiten tener tasas de transmisión, vean, ¿sí? De hasta 1920 gigabits por segundo. ¿Ya? La otra tecnología, CWDM, la tecnología liviana, el espaciado obviamente es mucho mayor, vean, 20 nanómetros. Igual se envía una señal, después de 20 nanómetros se envía la otra señal, dejo un espacio de 20 nanómetros y envío la otra señal. Cuando utilizo este espaciado de 20 nanómetros, puedo acomodar o puedo enviar dentro de la fibra óptica entre 8 y 16 lambdas o entre 8 y 16 longitudes de onda, ¿ya? Y las tasas de transferencia a las que yo puedo alcanzar, obviamente que van a ser menores, ¿no? Puedo llegar hasta 180 gigabits, pero bueno, 180 gigabits también es una tasa de transferencia bastante alta. Dependiendo de lo que se necesite, las empresas que proveen servicios de conectividad pueden hacer uso de DWDM o de CWDM, cualquiera de las dos opciones, ¿ya? Entonces, ahí está una gráfica, esta gráfica me pareció interesante. Eso es básicamente lo que se hace en resumen, ¿no? Entonces, cada uno de los clientes o para cada una de las señales se les define una longitud de onda, un color de luz diferente, ¿sí? Eso pasa por un equipo que combina estas señales, viaja por la misma fibra óptica, es un solo canal de fibra óptica, un solo hilo de fibra óptica, y al otro lado esto es separado, ¿no? Las señales que vienen dentro de la misma fibra óptica a esas distancias de nanómetros son separadas y obviamente ya las señales para cada uno de los clientes. Entonces yo puedo tener, por este servicio de WDM, puedo viajar, puedo transportar señales de CDH, señales IP puras, líneas alquiladas, señales de servicios ATM, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, igual, señales de MPLS, ¿no? Se usa bastante también para el transporte de señales de MPLS. Entonces, a nivel de capa física, me permite grandes cantidades, grandes tasas de transferencia, ¿ya? Ahí está una pequeña gráfica de cómo podría ser una red WDM, ¿sí? Entonces, tengo los diferentes lambdas de los usuarios o las diferentes longitudes de onda. Esto va por un multiplexador óptico, ¿no? Un multiplexador WDM, ¿ya? Si es que así se lo requiere, yo podría tener amplificadores ópticos para mejorar la señal a ciertas distancias, ¿sí? La separación entre los amplificadores ópticos normalmente entre 40 y 120 kilómetros. Típicamente
cada 80 kilómetros se recomienda poner un amplificador óptico que mejore o que recuperas la señal original, ¿ya? Entonces, yo puedo poner cada 80 kilómetros amplificadores ópticos, ¿no? La arquitectura WDM indica que entre el multiplexador y el demultiplexador, la distancia máxima yo puedo tener hasta 10.000 kilómetros. O sea, no puedo tener comunicación a más de 10.000 kilómetros, ¿no? Si es que haría falta una comunicación a más de 10.000 kilómetros, debería tener otro multiplexador que se conecte a otro demultiplexador. Así es como funciona. Pero claro, ya 10.000 kilómetros realmente es una distancia bastante grande, muy considerable, ¿ya? Y finalmente, para terminar esta parte, como les decía, es solamente para que conozcan que existe la tecnología y que es parte de la capa física o es parte de los servicios de la capa física del modelo OSI, solamente que esto se utiliza dentro de las redes WAN. Entonces, están estos equipos que les había dicho que son lo que podríamos relacionar como un switch óptico, los Optical Cross Connect, que lo que van haciendo es van interconectando las diferentes señales ópticas que salen de los demultiplexadores, ¿no? Sí, entonces, una pequeña gráfica de cómo funciona OXC, ¿ya? Bueno, ya a nivel de conectorización, normalmente ahí están los SFPs que ya habíamos conversado, ¿sí? Dependiendo de las tasas de transmisión. De hecho, hay SFPs que trabajan hasta 100 gigabits. ¿Sí? Bueno, esto ya debería actualizar esta presentación porque, como les digo, ya hay sistemas de comunicación ópticos que están trabajando a 400 gigabits, ¿ya? Ahí están algunos equipos comerciales de WDM. De manera similar, aquí hay un sinnúmero de fabricantes, de marcas de equipos que me permiten hacer la implementación de redes de WDM. Ya. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, más bien ha sido información para que conozcan que hay estos tipos de servicios nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Neisser. Sí, Sí, que con lo respecto que estaba hablando en el último tema de la arquitectura WDM, de ¿Ya? los landos diferentes, por si acaso, digamos, una incongruencia de la vida, dos landas sean iguales, ¿qué pasaría en ese caso? Es que no puedes tener landas iguales porque son diferentes longitudes de onda, pues. O sea, el equipo transmisor te va a generar diferentes longitudes de onda. Porque para poder transportar, o más bien para poder tener mayor capacidad de transporte dentro del cable de fibra óptica, la única opción es tener diferentes longitudes de onda. Si tienes una sola longitud de onda, estamos hablando de SDH, no de WDM. ¿Sí, Neisser? Sí, Dayana. sí, bueno, no me queda un poco claro sobre, o sea, nos dijo que el Sonet era igual junto con el SDH. Así ¿Hay es. alguna diferencia en sí? La diferencia es que Sonet utilizas en Estados Unidos y Japón y SDH utilizas en Europa y el resto del mundo, primero. Y la otra diferencia es que el servicio básico de Sonet era el STS-1, ¿no? Que tiene 51.84 megabits. Y en cambio, en la red SDH, el servicio básico es del STM-1, que la tasa de transferencia era 155. Creo que es 80 megabits, que era exactamente 3 veces el servicio STS-1 de las redes Sonet. ¿Y por qué se lo hizo así? Para poder tener compatibilidad. Esas son las diferencias. De ahí el resto sigue usando las mismas longitudes de onda, los mismos tipos de fibra, etcétera, etcétera. Pero las diferencias fundamentalmente son esas, ¿no? Los países donde se utilizan el servicio y la tasa de transmisión de cada uno de los servicios. Es por eso que la trama STS-1 es exactamente igual a la trama STM-1, o sea que en la trama hay 810 bytes.
Solamente que para poder llegar a tener, ¿cuál sería la diferencia para poder llegar a tener 155 megabits? Enviar mayor cantidad de tramas. O sea, en el servicio SONET vimos que se enviaban 8000 tramas por segundo. Entonces, si hablamos que el servicio SDH es 3 veces, exactamente 3 veces lo del servicio SONET, ¿cuántas tramas se están enviando en el servicio SDH? En vez de enviar 8000, se estarían enviando 24000 tramas por segundo. Con 24000 tramas por segundo llegas a obtener el triple de tasa de transferencia que tiene el servicio básico de SDH, perdón, de SONET, que era 51.84. ¿Sí, Dayana? Sí, Inge, entonces se diría que el mejor en tasa de transmisión es el SDH. Claro, de ley. Si es que recuerdas, si es que estuvieron atentos, en PDH pasó exactamente lo mismo. ¿Qué servicio PDH utilizábamos o se utilizaba en Estados Unidos y Japón? El servicio T. El T1, ¿cuál era la tasa de transmisión? 1.544 megabits, ¿no es cierto? El servicio PDH que se utilizaba en Europa se lo implementaba a través del servicio E. El nivel E1 tenía una tasa de transmisión de 2,048 megabits. Ya desde ahí, acordarás de que esos son servicios de los años 70. Ya desde ahí ya había esa diferencia de tasas de transmisión. Cuando se incorporó la fibra óptica, en Estados Unidos, SONET, en Ecuador, SDH. El servicio SONET empezaba con 51,84 en Estados Unidos. En Ecuador empezaba con 155 megabits. O sea que obviamente es tres veces más la tasa de transferencia que se utiliza en el servicio SONET, que ya dijimos era implementado o es implementado porque ese servicio actualmente todavía funciona. Y de hecho, si hay clientes que requieren mayores tasas de transmisión, digamos que hay clientes que requieren transmitir 1, 2, 3, 4, 5, 8 gigabits. Entonces, ¿qué servicio utilizan? ¿SONET o SDH? Dependiendo del país donde se encuentren. Si necesitan mayores tasas de transmisión, digamos 12, 14, 15, 20 gigabits, ¿ya? Si bien es cierto, teóricamente nosotros tenemos, o el servicio SONET SDH tiene, ¿sí? Unos servicios que me permiten transportar hasta 160 gigabits, pero tecnológicamente, como dice la presentación, tecnológicamente y como dicen los libros, obviamente, tecnológicamente era difícil transmitir en SONET o SDH tasas o información a más de 10 gigabits. Entonces, hoy en día, si hay un cliente que requiere transmitir información a más de 10 gigabits, ¿qué deben utilizar? ¿O cuál es la opción para el servicio de comunicación? Utilizar la tecnología WDM. ¿Sí está claro, Dayana? Sí, Listo. ¿Alguna otra pregunta? Kevin. Profe, disculpe, yo tengo una consulta en cuanto a esto que usted dijo del overhead. Entonces la tecnología, las últimas tecnologías no tienen esto del control del overhead. Eso Lo que no. pasa es que ya con la tecnología WDM, el control, como ya todo es integrado a las redes IP, entonces el control ya lo hacen las capas superiores. Entonces en WDM se encarga únicamente de la transmisión de los datos, nada más. Hay ciertos bits o hay ciertas señales que me permiten hacer la sincronización en los multiplexores y demultiplexores, pero esa cantidad de información de control que hay en la red WDM es mínima. Entonces, como digo nuevamente, años atrás estaba claramente separado, ¿no es cierto?, las redes telefónicas frente a las redes de datos. De hecho, las primeras redes que se implementaron eran las redes telefónicas. Todas las empresas o las grandes empresas de telefonía en el mundo empezaron a tender cables de cobre y cables de fibra óptica para poder transportar la voz. Entonces, con la convergencia de las redes, entonces los servicios actuales de comunicación en fibra óptica, los servicios WDM, ¿sí? Y las redes ópticas pasivas, que es el siguiente tema que nos toca conversar un poquito, ya se encargan más bien o ya dejan que las siguientes capas del servicio se encarguen de la sincronización y del control. En este caso, la capa de enlace de datos, porque tú puedes tener una red Ethernet, ¿sí? Una red Ethernet
o una red, bueno, más que Ethernet, ¿no? Porque en la LAN, en una red LAN, manejar 10 gigabits es realmente una tasa muy alta de transferencia. Pero tú puedes tener un servicio Metro Ethernet. Los servicios Metro Ethernet o la tecnología Metro Ethernet es llevar la tecnología Ethernet hacia la red MAN. Puedes tener una cantidad grande de clientes y ahí ya no vas a poder transmitir por un solo canal, por una sola fibra óptica que te permite transmitir hasta 10 gigabits. Entonces, ¿qué haces? Utilizar un servicio WDM. Pero sigues teniendo a nivel de equipos, a nivel de capa 2, puedes tener Ethernet, ¿no es cierto? Vuelvo y repito, les he dicho que la tecnología Ethernet hoy en día transmite hasta 400 gigabits. Hasta 400 gigabits. Entonces, si quieres transmitir 400 gigabits a nivel de capa 2, a nivel de Ethernet, ¿qué servicio de conectividad en fibra óptica deberías utilizar? Ya está claramente indicado que debería ser DWDM, porque si regresamos a esa partecita, en el DWDM, nosotros teníamos, en DWDM puedes llegar hasta 1920 gigabits, ¿ya? Con CWDM ya no puedes transportar 400 gigabits, porque acuérdate que la tasa máxima de transmisión en CWDM era 180 gigabits, ¿ya? Entonces, vuelvo y repito, la tecnología, las redes ópticas actuales, lo que hacen es dejar que las capas superiores, ¿sí? Que los equipos que están sobre la capa física se encarguen de la información de control. ¿Por qué? Porque sobre todo porque todas las redes ahora hay redes convergentes hacia una única red que es la red IP. Recuerden, hoy en día, al menos en datos, todo se está transportando sobre una red IP, absolutamente todo, ya sea con IP versión 4 o con IP versión 6. ¿Sí está claro, Kevin? Sí, profe, ahí ya es que dice que los equipos manejan Claro, eso de ya las los capas superiores controles. son los que se encargan de hacer Profe, ¿y estos protocolos añadir son los que los adoptan campos de control. Dime. estos protocolos son los que adoptan, por ejemplo, los ISP de nivel 1, ¿verdad? Ellos son Claro, los claro, únicos que adoptan este claro. protocolo, o los de otros no. Pero no necesariamente los de nivel 1, porque la CNT no es un ISP nivel 1. Ahí De hecho, si es que también puede, recordamos, la CNT es un proveedor de nivel 3. pero Entonces, la CNT brinda el o sea, servicio. yo me refiero, independientemente del que tiene el nivel 1, o sea, Ah, ellos no, todos se claro. Es pueden que eso comunicar va entre a sí. depender, claro, eso va a depender, Kevin, de los requerimientos de conectividad del usuario. Si tú tienes un usuario que necesita transportar 40 gigabits, ¿qué le puedes ofrecer? Hay dos opciones. En el país, dos opciones. SDH y WDM. SDH ya estamos conversando y así es como funciona, que tecnológicamente transmitir más de 10 gigabits en SDH es muy complejo, muy costoso, porque requiere más fibras. O sea, no es que no se pueda, pero el usuario debería contratar, digamos que vamos a hacer la matemática muy simple, ¿no? Digamos que el usuario necesita transmitir, o hay una empresa que necesita transmitir 60 gigabits, ¿ya? Si estamos diciendo que en SDH tecnológicamente es factible transmitir por una fibra hasta 10 gigabits, ese usuario debería contratar 6 fibras para poder transmitir los 60 gigabits. Entonces, esa sería la una opción. Tecnológicamente y económicamente muy costoso contratarte 6 fibras para la conectividad. Entonces, ¿cuál es el otro servicio de comunicación de capa física extendido o en área o en redes WAN que ofrece la CNT? Entonces, vea, para que no se contrate las 6 fibras, utilice el servicio de WDM. Como va a necesitar transportar 60 gigas, usted puede acceder al servicio CWDM, no al servicio DWDM. Recuerden, el DWDM, 1900 gigabits como capacidad máxima de transporte. El servicio CWDM, 180 gigabits. Si el usuario necesita transportar 60, tranquilamente lo puede hacer en ese tipo de servicios. Pero vuelvo y repito, no va a depender del nivel de proveedor de servicio que hay, sino de la necesidad de transportar tráfico de los usuarios. Si lo que el usuario necesita transportar es, no sé, ¿qué se me ocurre? 200 megabits.
Ya. Entonces, ¿qué debería hacer nuestro proveedor de servicio? O más que el proveedor de servicio, ustedes como los ingenieros que van a dimensionar. Si necesito transportar 200 megabits, ¿no es cierto? O vamos a suponer, necesito transportar 120 megabits, ya. 120 megabits. Entonces, yo sé que hay dos opciones. Utilizar un servicio SDH o utilizar un servicio WDM. El servicio SDH, yo sé que el servicio básico SDH era el STM1 y el STM1 es 155.83 megabits. Si el usuario necesita transportar 120 megabits, ¿para qué voy a contratar el servicio de WDM si con un STM1 me basta? ¿Me entienden? Entonces, por eso es que es importante que ustedes conozcan que existen estas tecnologías al momento de dimensionar y al momento de dar soluciones al transporte de tráfico de nuestros usuarios. Ese es el objetivo, Kevin. Ya, profe, ahí sí ya me quedó claro esa parte. Gracias, profe. Ya. Jonathan. Sí, que yo tenía una duda, así como que no le entiendo esta parte. No sé si es que exista una relación entre la fibra multimodo y en este caso la red WDM, porque como ya había mencionado antes, WDM es la que envía varias amplitudes de onda por esta fibra óptica y la red multimodo es la que, bueno, envía diferentes señales en un diferente ángulo. Y no sé si existe esa relación. No, pero es que aquí lo que pasa es que tú puedes tener, es que va a depender primero de las distancias y de la tasa de transmisión. Si tú necesitas, o sea, si tú necesitas, vuelvo y repito el ejemplo hace un rato, ¿no? Si el usuario necesita transmitir 120 megabits, vamos a suponer, ¿qué se me ocurre? A 5 kilómetros. Entonces, regresemos a la información de los tipos de fibra óptica, ¿ya? A los tipos de fibra óptica. Porque recuérdate que la fibra OM5, que es fibra óptica multimodo, puede transmitir información, pero hasta 440 metros. O sea, que esa a mí ya no me sirve, ¿no es cierto? No me sirve. De hecho, a esa distancia que yo quiero transmitir, que estamos hablando de 5 kilómetros, ninguna de las fibras OM me sirven, porque todas las fibras OM, la distancia máxima de transmisión son 600 metros. Entonces, obligatoriamente, si es 5 kilómetros, debo utilizar o la fibra OS1 o la fibra OS2. La fibra OS1, ¿cuál era la distancia máxima? 10 kilómetros. La fibra OS2, ¿cuál era la distancia máxima? 200 kilómetros. Las fibras OM para este caso específico, no por la tasa de transferencia, porque recuérdate que la tasa de transferencia de las fibras OM llegaron hasta 100 gigabits. Yo sobre una fibra multimodo puedo transmitir hasta 100 gigabits, pero el problema ahí son las distancias. Entonces, en el caso que te estoy poniendo, ¿no? Que yo necesito transmitir 120 megabits a 5 kilómetros, la única fibra que me sirve, ¿cuál es? La monomodo. De hecho, la monomodo OS1, que me permite transmitir hasta 10 kilómetros. Primero, el tipo de fibra. Ahora, por la tasa de transmisión, esa fibra OS1 soporta hasta 100, pero por la necesidad de transmisión del usuario de 120 megabits, ¿qué servicio deberías adquirir? ¿El servicio SDH o el servicio WDM? Jonathan. El SDH. El SDH. Y de hecho, ¿qué servicio del SDH? El STM1. Porque acuérdate que dentro del SDH también hay un conjunto de servicios que te permiten, ¿no es cierto? SDH tenía el STM1, el STM16, el STM64, el STM256 y el STM1024, según la tabla que les he proporcionado. Entonces, dependiendo de la tasa de transmisión, tú contratas el servicio. Ahora, lo de la fibra para ti no es importante, porque ¿quién se encarga de darte el medio físico? El proveedor. Pero lo que tú sí debes tener claro es qué servicio del proveedor vas a contratar. Claro, el proveedor te va a decir, vea, utilice el servicio WDM. Es mucho mejor, pero obviamente también es mucho más costoso que un servicio SDH. Entonces, si tú ya sabes y tienes el conocimiento de cuáles son las tasas de transmisión
de cada uno de los servicios SDH, vas a tener una idea, un criterio técnico para saber si debes utilizar un servicio de la red SDH o un servicio de la red WDM, dependiendo de lo que necesites. ¿Sí, Jonathan? Sí. Listo. Gracias. ¿Alguna otra inquietud? Steven. Sí, Inge, me dio la inquietud acerca de los últimos que vimos acerca de switch óptico. Ya. Lo que estaba pensando es que, por ejemplo, si contrato un proveedor que me dé 50 gigas, Ya. y para mi empresa, para una data center, y no quiero cambiar de cableado ni nada de partido, utilizaría un transductor, ¿verdad? Pero es Pero que tus pero cables de suponiendo, cobre, o sea, no te entiendo la pregunta muy bien, pero primero, en tu red no vas a generar 50 gigas primero. Es eso le iba a imposible que decir, tus aplicaciones pero dentro de la red LAN generen 50 gigas. Segundo, ya para esa tasa de transmisión, bueno, primero no hay transceivers que trabajan a 50 gigas o a 40 gigas. De lo que yo he visto en el mercado, los transceivers externos con mayor tasa de transmisión son los que trabajan a 10 gigabits. O sea, más de 10 gigabits, ya la recomendación es que el módulo esté conectado directamente en el equipo. No sé si es que la pregunta iba por ahí. sí, bueno, esa sí una parte. La otra cuestión era que si le repartía a través de switch óptico, como estábamos hablando, funcionaba tal como la red original. Si es que No, pero es que no. esos equipos ópticos no están en el lado del cliente, Steven. Ah, ya. Esos equipos ópticos están del lado de la red de transporte. O sea, estos equipos, los OXC, están dentro de la red de la CNT, o están dentro de la red de Telconet, o están dentro de la red de Transnexa. No son estos switch para los usuarios como tal, si es que te refieres a esos equipos. Sí, Si a son eso los me otros refería. switch normales, o sea, ahí no hablamos de un switch óptico, sino hablamos de un switch Ethernet que tiene un módulo de fibra óptica para conectar el servicio. Digamos, nosotros en la Politécnica, no sé si es que tuvieron la oportunidad de revisar, el equipo de la facultad, del edificio principal, el equipo que está en el segundo piso, ese equipo es un switch que tiene diferentes cables de cobre a cada uno de los switches que están en cada uno de los laboratorios. Pero adicional tiene un módulo de fibra óptica que es el que permite la conexión desde el edificio de la facultad hacia la DETIC. ¿Ya? Entonces, en la DETIC hay un switch con Ethernet nivel capa 2, ¿sí? Que tiene diferentes puertos de fibra óptica para las conexiones a los switches de cada uno de los edificios de las facultades. Entonces, a ese no le podemos llamar un switch óptico como tal, porque es un switch, es un switch Ethernet que tiene puertos ópticos, nada más. Lo que estamos hablando, o lo que les mencioné al final, son estos equipos que funcionan dentro de la red WDM o que funcionan dentro de la red SDH a nivel de capa física. Sí, Steven. Sí, esa era mi duda, porque del equipo en realidad. Muchas gracias. Ya, listo. ¿Alguna otra pregunta? El resto no ha participado, están por ahí. Lilian, ¿está por ahí? ¿Alguna pregunta? Sí, que sí estoy aquí. Bueno, lo ¿Todo que claro? yo... sí, solo digamos de la fibra óptica, digamos, ¿qué pasaría si es que, digamos, están cableando ya por fibra óptica mi casa y yo ya no quiero, no, bueno, digamos, no instalaron por mi casa el nuevo cableado de fibra óptica, ¿Ya? pero la mayoría de la fibra óptica y digamos no está en las posibilidades. Puede afectar en algo porque la anterior conexión con cable de cobre ya van a, ¿cómo sería? Ya van a quitarlas. Eso, exacto. Pero, Lo que o pasa sea, es que si no tienes, o sea, claro, si ya les quitan el medio físico de comunicación, obviamente la única opción sería que lo hagan a través yes,
de la fibra óptica, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo en la vida práctica es implementar redes ópticas pasivas para llegar al usuario, que son las famosas redes GPON. Ah, porque, digamos, o sea, si es que, digamos, CNT está ya cambiando a eso, pero, digamos, alguna familia no quiere cambiarse, o, digamos, no está también en la posibilidad económica también de Claro, cambiarse. pero lo que pasa es que los servicios de lo que yo conozco, los servicios ADSL que brindan la CNT, ya esos equipos van a ser descontinuados y van a sacarse de la red. Entonces ahí obviamente el problema es que se van a quedar sin ningún tipo de servicio. Claro, pero ahí, o sea, digamos, CNT tendría que armar, no sé, algún plan de contingencia o algo así para esas personas. Claro, de ley obviamente, pero ya te digo nuevamente, o sea, lo que las empresas de comunicaciones están haciendo o la tendencia es que se utilicen redes ópticas pasivas. Es por eso que a nivel de Ecuador ha habido muchísimo despliegue de redes GPON. Entonces tú puedes diseñar una red GPON para tu barrio específicamente. Entonces, ese proyecto de red GPON se presenta normalmente a las empresas de telecomunicaciones para que los implementen. Y es más, al menos aquí en la ciudad y en la provincia, algunas empresas que no son la CNT están empezando a invertir en el tema de implementar redes GPON. Entonces, con el objetivo de brindar el servicio de conectividad. Porque en la situación en la que nos encontramos, obviamente que es obligatorio para casi todas las cosas que hacemos tener conectividad. Entonces, claro, como tú dices, ¿no? El plan de contingencia sería que la CNT les brinde otra opción. Otra opción podría ser también un enlace inalámbrico, un radioenlace, para llegar hasta un equipo principal, probablemente. Ah, ya. O sea, ese plan también podría ser, digamos, para zonas rurales que no Claro, tienen. sí. Lo que pasa es que la CNT va a descontinuar esos equipos de ADSL porque ya son equipos obsoletos, ¿no? Ya son equipos que están al menos en el país 20 años, entonces ya, y la tecnología ya ha cambiado totalmente, al menos para accesos remotos, la tecnología o el medio de comunicación que utilizamos hoy en día, fibra óptica. Recuerden que los ADSLs, la tasa máxima de transmisión en un ADSL es 3 megabits. O sea, tú no puedes tener conexiones mayores a 3 megabits a través de un ADSL. Entonces, ya si quieres mayores tasas de transmisión, bueno, obligatoriamente debes hacer uso de fibra óptica. Ya, continuemos. Sí, Lilian. Sí, gracias, Inge. Ya. Lisette. Sí, mi duda es esta. En el caso de tener un sistema WDM de 2 canales, ¿yo lo podría utilizar para enviar 2 señales ópticas a través de una fibra común? Claro, porque recuérdate que tú en una red WDM puedes enviar, dependiendo el tipo de WDM que estés usando, si utilizas la CWDM podrías enviar hasta 16 longitudes de onda y cada longitud de onda va a transportar un cierto tipo de información. ¿A eso te refieres? Sí, o sea, la duda surge porque, o sea, dentro de las características dice que los canales WDM están diseñados para dejar pasar una longitud de onda en particular. Claro. Entonces, como son 2 canales, por eso pregunto si es que se lo puede a través de una fibra común. O sea, pasar No, claro, es que no te olvides que WDM es transportar diferentes longitudes de onda dentro de la misma fibra óptica física. O sea, tienes el mismo hilo de fibra óptica y sobre ese hilo de fibra óptica envías diferentes longitudes de onda de luz, a diferencia de la tecnología SDH. Tú en SDH, sobre el mismo cable físico de la fibra, podías enviar una sola longitud de onda. Por eso son las limitaciones de las tasas de transmisión. Pero con WDM resuelve ese problema. Gracias. Listo. Anthony. Sí, mi pregunta es, entonces, en este caso, hablando de la fibra óptica, ¿necesitaríamos lo que son, o sea, 2 cables de fibra para realizar full duplex o no? Depende con qué tecnología.
Si es de SDH, sí. Porque recuerda que en SDH envías una sola, Claro, una una sola sola. longitud de onda. Longitud de onda. Claro, pero si es WDM, no. Ahí sí solo una, ¿verdad? Claro. Ya. Esa era mi pregunta ahí. Gracias. Listo. Cintia. Sí, buenos días. Bueno, mi duda es más respecto a una actividad que teníamos en el aula